Todo comenzó un jueves por la noche. No en una batalla, no en un palacio, no frente a una multitud. En un jardín, un hombre arrodillado en la tierra, sudando sangre. No es metáfora. La Biblia lo describe con una palabra médica específica que el Evangelio de Lucas, el único médico entre los escritores del Nuevo Testamento, usó deliberadamente: hematidrosis. Un fenómeno donde el estrés extremo hace que los capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas revienten, y la sangre sale mezclada con el sudor. Jesús estaba sufriendo eso en el jardín de Getsemaní, antes de que nadie lo tocara, antes de la traición, antes del arresto, antes del juicio, antes de la cruz. Ya estaba sufriendo. Y lo que ocurrió en las siguientes 24 horas es la secuencia de eventos más documentada de la historia antigua. 4 evangelios, fuentes romanas externas, fuentes judías del siglo I. Y la mayoría de las personas que dicen conocer esta historia solo conocen la versión resumida. Esta es la versión completa. Getsemaní. La oración. Eran aproximadamente las 10 de la noche del jueves. Jesús había terminado la última cena con sus 12 discípulos, había lavado sus pies, había partido el pan, había dicho que uno de ellos lo traicionaría, y había caminado desde la ciudad de Jerusalén hasta el jardín de Getsemaní, al otro lado del valle del Cedrón, al pie del monte de los Olivos, un jardín al que iba frecuentemente, tan frecuentemente que Judas sabía exactamente dónde encontrarlo. Dejó a la mayoría de los discípulos en la entrada. Se llevó solo a 3, Pedro, Santiago, Juan, los mismos 3 que habían estado con él en la transfiguración, los más cercanos. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy afligida hasta la muerte. No lo dijo como figura retórica, lo dijo como quien describe exactamente lo que está experimentando. Y se adelantó un poco más, solo, y cayó sobre su rostro, y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa. Eso es lo que la mayoría de los sermones citan y luego avanza rápidamente. Pero si te quedas ahí un momento, lo que ves es algo que ningún ser humano que haya existido antes o después enfrentó de la misma manera. Jesús no estaba pidiendo que no lo mataran porque tuviera miedo a morir. Los mártires mueren sin pedir eso. Los valientes mueren sin pedir eso. Lo que estaba a punto de cargar no era solo muerte física. Era la acumulación de todo el mal, de toda la culpa, de toda la separación de Dios que la humanidad había generado desde el principio. En un solo momento, sobre un solo ser, y pidió que si había otra manera, que pasara. 3 veces oró lo mismo. 3 veces volvió donde estaban Pedro, Santiago y Juan, y 3 veces los encontró dormidos. Así que no pudieron velar conmigo ni una hora. Una hora. Les pedía una hora. Y no pudieron. La traición. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando llegaron las antorchas. Una multitud, no soldados romanos solos, una mezcla que dice todo sobre la noche que era. Guardias del templo, enviados por los sumos sacerdotes, siervos de los líderes religiosos, y al frente de todos, Judas. Uno de los 12, el que había llevado la bolsa del dinero durante 3 años, el que había comido con él, el que había visto los milagros, el que lo conocía mejor que cualquier extraño. Y la señal que había acordado con los sacerdotes para identificar a Jesús en la oscuridad del jardín era esta: un beso. Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadlo con seguridad. Se acercó a Jesús. Rabí, Rabí, y lo besó. Hay un detalle en el texto griego original que casi nunca se menciona en los sermones.
La palabra que usó Marcos para describir ese beso no es la palabra común para beso, es katafileo, que significa besar efusivamente, besar repetidamente, besar con afecto exagerado. No fue un roce, fue un abrazo y un beso prolongado, diseñado para que pareciera genuino. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No con rabia. La pregunta no tiene rabia. Tiene algo más oscuro y más profundo que la rabia. Y entonces Pedro sacó su espada y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. Se llamaba Malco. Y Jesús hizo algo que ningún ser humano en esa situación habría hecho. Tocó la oreja de Malco y la sanó. El último milagro antes de la cruz, sanar la oreja del siervo del hombre que venía a arrestarlo. Y se entregó. El juicio ilegal. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue un juicio que violó prácticamente todas las normas legales del judaísmo del siglo I. No lo digo como acusación teológica, lo digo como dato histórico y legal. La Mishnah, el código legal judío, establecía reglas claras para los juicios capitales. No podían celebrarse de noche, no podían celebrarse en vísperas de sábado o festividades. Debían realizarse en el Sanedrín, no en casa del sumo sacerdote. La sentencia de muerte no podía pronunciarse el mismo día de la audiencia. Los testigos debían ser interrogados por separado. El juicio de Jesús violó todas y cada una de esas normas, deliberadamente, en una sola noche. Lo llevaron primero a casa de Anás, el sumo sacerdote emérito, el padre político de Caifás, el hombre que realmente controlaba el templo, aunque ya no tenía el título. Anás lo interrogó. Jesús le respondió con una pregunta: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Y uno de los guardias le dio una bofetada, la primera violencia física de la noche. Luego lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Y ahí estaban reunidos los ancianos y los escribas. A medianoche, reunión ilegal por la hora, reunión ilegal por el lugar, reunión ilegal por el propósito. Buscaban testigos que dijeran algo condenable contra Jesús. La Biblia lo dice exactamente así. Buscaban. No esperaban que apareciera evidencia. Buscaban activamente quien dijera lo que ellos necesitaban escuchar. Y los testimonios no concordaban entre sí. Testigo tras testigo, contradicciones, inconsistencias. Hasta que aparecieron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y Caifás se levantó y le preguntó a Jesús directamente: ¿no respondes nada? Y Jesús no respondió. Entonces Caifás usó la fórmula legal del juramento: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Y entonces comenzaron a escupirle, a golpearle con los puños, a bofetearlo. Los hombres más religiosos de Israel, los guardianes de la ley de Dios, escupiendo en la cara de Jesús, en la casa del sumo sacerdote, de madrugada, Pedro y el gallo, mientras Jesús era golpeado adentro. Pedro estaba afuera, en el patio, calentándose junto al fuego, y una sirvienta lo reconoció. También éste estaba con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos. No sé de qué hablas. Salió hacia el portal. Otro lo reconoció. Este también estaba con Jesús el Nazareno. Negó por segunda vez, con juramento esta vez: no conozco al hombre. Pasó 1 hora. Otro se acercó. Verdaderamente también este estaba con él, porque hasta su manera de hablar te delata. Eres Galileo.
Y Pedro comenzó a maldecir, a invocar maldiciones sobre sí mismo si mentía. No conozco a ese hombre. Y en ese momento cantó el gallo. Y Jesús, que estaba siendo llevado por ese mismo patio, giró y miró a Pedro. Los dos evangelios que incluyen ese detalle lo describen de manera diferente, pero con el mismo efecto. Los ojos de Jesús encontraron los de Pedro, en el momento exacto del tercer canto del gallo. Y Pedro salió, y lloró amargamente. No hay descripción del llanto de Pedro en los evangelios después de ese momento. Solo esas dos palabras: lloró amargamente. Y Jesús siguió siendo llevado. Judas y el final. Mientras Pedro lloraba en algún rincón de Jerusalén, Judas veía lo que había iniciado llegar a su conclusión. La Biblia dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió. Volvió a los sumos sacerdotes y a los ancianos, devolvió las 30 monedas de plata. He pecado, entregando sangre inocente. Y ellos le respondieron con 3 palabras que son la síntesis perfecta de la frialdad del poder. ¿A nosotros qué? Allá tú. Nosotros ya conseguimos lo que queríamos. Tu conciencia es tu problema. Judas arrojó las monedas en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Las 30 monedas de plata que quedaron en el suelo del templo se convirtieron en un problema legal para los sacerdotes. No podían meterlas en el tesoro del templo porque eran precio de sangre. La ley lo prohibía. Así que deliberaron y decidieron comprar con ese dinero el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Y ese campo fue llamado desde entonces el campo de sangre. Exactamente como lo habían profetizado Jeremías y Zacarías siglos antes. Lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas no saben sobre Pilato. No era un hombre neutro que fue manipulado, era un político pragmático con un historial de brutalidad documentado. Filón de Alejandría, un escritor judío contemporáneo, lo describió como un hombre de carácter inflexible, crueldad y continuas ofensas. Y sin embargo, en este caso específico, los evangelios muestran a un Pilato incómodo. Interrogó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le dijo: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y en esa conversación Jesús dijo algo que ha perturbado a filósofos y teólogos durante 2000 años. Mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dijo: ¿Luego eres tu rey? Tú lo dices. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato respondió con la pregunta más famosa de la historia: ¿Y qué es la verdad? Y se fue sin esperar respuesta. Volvió a los acusadores y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 3 veces Pilato declararía la inocencia de Jesús durante ese juicio. 3 veces. Y lo condenaría de todas formas. Cuando Pilato supo que Jesús era Galileo, tuvo una idea. Galilea era jurisdicción de Herodes Antipas, el hijo del Herodes que había matado a los bebés en Belén, el que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y Herodes estaba en Jerusalén esa semana para la Pascua. Pilato lo mandó a Herodes, un gesto político, una manera de lavarse las manos del problema antes de lavárselas literalmente. Y Herodes se alegró mucho cuando vio a Jesús. Hacía tiempo que quería verlo, no por razones espirituales, porque había oído hablar de sus milagros y esperaba verlo hacer alguno. Le hizo muchas preguntas. Y Jesús no respondió ni una sola, ni una. Los sumos sacerdotes y los escribas acusaban con vehemencia. Herodes preguntaba:
y Jesús permanecía en silencio. Herodes, con sus soldados, lo menospreció y burló. Le puso una ropa espléndida, una toga de rey, como mofa, y lo devolvió a Pilato, sin condenarlo, sin absolverlo, sin hacer nada excepto burlarse. Y la Biblia registra un detalle que podría parecer menor, pero que revela la naturaleza de la política de todos los tiempos. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El cuerpo de un hombre inocente fue el puente de una reconciliación política. Pilato intentó una última vez salvar a Jesús sin condenarlo abiertamente. Era costumbre que en la Pascua el gobernador romano liberara a un prisionero. Pilato ofreció la elección al pueblo: Barrabás o Jesús. Barrabás era un criminal convicto, ladrón, asesino, insurrecto. La Biblia lo describe así sin ambigüedad. Y los sumos sacerdotes instigaron a la multitud, movilizaron a sus seguidores, organizaron la respuesta antes de que comenzara la pregunta. Y cuando Pilato preguntó, la multitud respondió: Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Sea crucificado. Más fuerte. Y Pilato tomó agua y lavó sus manos delante de la multitud. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y la multitud respondió con una frase que ha perseguido a la interpretación histórica durante 2 milenios. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato liberó a Barrabás y mandó a azotar a Jesús. El azotamiento romano, no el azotamiento judío que tenía límite legal de 40 golpes menos 1. El romano, sin límite. Se usaba un instrumento llamado flagrum, un mango corto del que colgaban varias tiras de cuero, con trozos de hueso, metal o vidrio incrustados en las puntas, diseñado para desgarrar, no para golpear, para desgarrar. Las víctimas del azotamiento romano frecuentemente morían durante el proceso, no en la cruz, en el azotamiento. Jesús sobrevivió el azotamiento. Y los soldados que lo habían azotado le pusieron una corona de espinas, un manto de escarlata, una caña en la mano derecha, como cetro. Y se arrodillaban ante él burlándose: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían, y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La corona de espinas de la región de Palestina. Los botanistas han identificado el arbusto más probable. Sus espinas miden entre 2 y 3 centímetros, presionadas contra el cuero cabelludo del cráneo. Pilato lo sacó una última vez ante la multitud, con la corona de espinas, con el manto púrpura. «Aquí le tenéis, exe homo. He aquí el hombre». Y los sumos sacerdotes gritaron: «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. El camino era aproximadamente la mañana del viernes. Las víctimas de crucifixión cargaban el patíbulo, la viga horizontal de la cruz, no la cruz completa, la viga horizontal, que pesaba entre 40 y 70 kilogramos. Después de la noche sin dormir, después de la hematidrosis en Getsemaní, después de los golpes en casa de Anás, después de los golpes en casa de Caifás, después del azotamiento romano, después de la corona de espinas. Con todo eso encima, Jesús cargó el madero. Por el camino que llamamos Vía Dolorosa, la calle de la amargura, desde el pretorio de Pilato hasta el Gólgota, aproximadamente 600 metros. Y en algún punto del camino cayó. Los soldados tomaron a un hombre que pasaba. Simón de Cirene llegaba del campo, tal vez a comprar en el mercado de Pascua, tal vez simplemente caminando. Lo forzaron a cargar el madero de Jesús. Marcos lo llama el padre de Alejandro y de Rufo. Ese detalle, nombrar a sus hijos, sugiere que esa familia era conocida en la comunidad cristiana de Roma, donde Marcos escribió su evangelio. Simón de Cirene, un extraño que llegó al lugar equivocado en el momento equivocado y terminó cargando la cruz con el hombre que cambiaría la historia.
El Gólgota, del arameo Gulgalta, del latín Calvaria, que significa cráneo. Un lugar fuera de los muros de Jerusalén, visible desde los caminos principales. Eso era deliberado. La crucifixión romana era un espectáculo público, un mensaje, lo que les pasa a los que desafían a Roma. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, un anestésico rudimentario, una pequeña misericordia ofrecida por costumbre, y Jesús lo rechazó. Los clavos. Los arqueólogos han encontrado en Israel los restos de un crucificado del siglo I, con el clavo todavía en el talón. Los clavos no se colocaban en las palmas de las manos como el arte medieval los representa. Las palmas no soportarían el peso del cuerpo. Se colocaban en las muñecas, justo encima del hueso, donde pasa el nervio mediano. Cada movimiento activaba ese nervio. Era aproximadamente las 9 de la mañana del viernes cuando lo crucificaron. Sobre su cabeza, Pilato ordenó colocar una inscripción en 3 idiomas: hebreo, griego, latín. INRI, Iesus Nazarenus, Rex Judaeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y Pilato respondió con la única cosa en toda esta historia que se negó a cambiar: lo que he escrito, escrito está. Las 7 palabras. Durante 6 horas estuvo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en esas 6 horas dijo 7 cosas. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que dijo después de ser clavado: perdón. La segunda fue a uno de los 2 ladrones crucificados a su lado. Uno lo insultaba, uno le pidió que lo recordara. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue desde la cruz hacia su madre. María estaba ahí, no había huido. Y estaba a su lado Juan, el discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, he ahí tu madre. La cuarta es la más oscura, la que más cuesta entender, la que más preguntas genera. A las 3 de la tarde, después de horas en la cruz, Jesús gritó con gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, preguntando si Dios lo había abandonado. 2000 años de teología han intentado explicar ese momento. Ninguna explicación lo agota completamente. La quinta: tengo sed. Una frase tan física, tan humana, tan sin grandeza épica. Tengo sed. Le pusieron una esponja con vinagre. La sexta: consumado es. Una sola palabra en el griego original: tetelestai. Era el término que los comerciantes escribían sobre una factura cuando estaba completamente pagada. Deuda cancelada. Asunto terminado. La séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con eso inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Lo que pasó después. 3 cosas ocurrieron en ese momento que los 4 evangelios registran de diferentes maneras, pero todos registran. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el símbolo de la separación entre Dios y los hombres. Se rasgó, solo, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y algo que solo Mateo registra: los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo es el único en registrar eso, y nadie sabe completamente qué hacer con ese pasaje. Los teólogos debaten, los historiadores cuestionan, pero Mateo lo dejó ahí, sin explicación adicional.
y el centurión romano que estaba frente a la cruz, el soldado romano, el que había presenciado las ejecuciones, el profesional de la muerte, vio lo que pasó cuando Jesús murió y dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lo que esto significa 24 horas, desde la oración en Getsemaní hasta la muerte en el Gólgota. En esas 24 horas pasaron cosas que los historiadores seculares confirman. La crucifixión de Jesús está documentada por Tácito, el historiador romano, que escribió sobre ella en el año 116 después de Cristo. Flavio Josefo, el historiador judío, menciona a Jesús en su obra del siglo I. La existencia de Pilato fue confirmada arqueológicamente en 1961, cuando se descubrió en Cesarea Marítima una inscripción con su nombre y título exactos. Estos no son datos de fe, son datos históricos. Lo que ocurrió en esas 24 horas es el evento más documentado, más estudiado, más debatido y más consecuente de la historia humana. 2000 años después, 2.000 millones de personas en el planeta que llevan su nombre. Todo comenzó en un jardín un jueves por la noche, con un hombre arrodillado en la tierra, sudando sangre, pidiendo que si era posible pasara la copa, pero no como él quería, sino como Dios quería. Hay una pregunta que esta historia le hace a cada persona que la escucha, no sobre religión, no sobre iglesia, no sobre teología, sobre una sola cosa. ¿Qué haces con un hombre que fue ejecutado públicamente, con testigos, con documentación histórica y que sus seguidores dijeron que resucitó 3 días después? Puedes decir que fue un impostor, pero los impostores no mueren por su mentira cuando tienen la oportunidad de retractarse. Puedes decir que fue un buen maestro moral, pero un buen maestro moral no dice que es Dios encarnado, como dijo C.S. Lewis hace 80 años. Alguien que dice lo que Jesús dijo es o un lunático o un mentiroso o exactamente lo que dijo ser. No hay cuarta opción cómoda. Esta historia existió. Estas 24 horas ocurrieron. Y lo que hagas con ellas es la decisión más personal que existe. Los detalles que la escuela dominical nunca te contó. Suscríbete. Activa la campanita, porque las historias de la Biblia apenas están comenzando.